Hace tiempo que tengo pendiente dar respuesta a una cuestión que se me planteó y que me había comprometido a hacer. Mirar, ¿caducan los cascos? Y si caducan, ¿cada cuánto tiempo caducan? ¿Hay tiempo para que caduquen los cascos? Voy a resolverlo en este vídeo. Bien, para empezar, lo primero que tenemos que partir es del reglamento de homologación. Nos vamos a centrar en los cascos homologados y no en los certificados de ciclomotores, etcétera, que todavía lamentablemente se pueden llevar para el uso de ciclomotores con una norma de certificación española. Bien, nos vamos a centrar en la europea, en el reglamento 22. Reglamento 22 que, como todos sabéis, ya está en su reforma sexta. En el 2021 se ha elaborado, se trabajó muchísimo, 2020, 2021, y al final el Grupo de Trabajo Europeo sacó el reglamento 22, que ya hoy, en el 2022, estamos en octubre del año 2022, ya está en vigor. Mirad, el 3 de julio del año 2022 pasado, ya todos los fabricantes tenían que fabricar con la reforma sexta del reglamento 22. Y es a partir del 3 de enero del 2024 cuando los Estados miembros van a poder decidir qué se hace con los cascos que todavía quedan a la venta del reglamento 22 en su reforma quinta. ¿Qué es caducar? Caducar es llegar al final de la vida útil. Al final de la vida útil, por pérdida de sus condiciones técnicas y características que se le exige por homologación, o porque así lo determina un reglamento jurídicamente en uno de sus apartados diciendo que cada X tiempo, que pasado un tiempo, el casco caduca. Actualmente tenemos un problema de base. ¿Por qué? Porque ningún fabricante, ni en el grupo de trabajo para el desarrollo del reglamento 22, igual sucede lo mismo con los reglamentos que regulan los sistemas de retención infantil, se atreve a ponerle caducidad a los cascos o caducidad a las sillitas de los niños, ¿no? Por ejemplo. Bien, ¿por qué sucede esto? Porque hay muchísimos intereses económicos por medio, y como hay muchísimos intereses económicos por medio, pues evitamos problemas, y además porque los estándares de fabricación son muy diferentes. Hay fabricantes que trabajan con una calidad X y con unos materiales X, y otros trabajan con unos materiales X y una calidad X. Por lo tanto, eso va a atender a muchas variables, pero especialmente en los grupos de trabajo que desarrollan este tipo de normativas, como el reglamento 129, el 44, el reglamento 22, que es el de cascos, por ejemplo, no se atreven a establecerle caducidad a este tipo de productos. Por lo tanto, ¿queda sujeto al reglamento 22 en su reforma sexta la caducidad de los cascos? No. ¿Qué quiere decir eso? Que jurídicamente, porque pase un tiempo, no tiene por qué estar caducado un casco. O sea, no asociamos la caducidad directamente al tiempo transcurrido desde su fabricación o adquisición. Bien. Visto esto, vamos a ver si un casco técnicamente puede caducar. Jurídicamente habría otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Si caduca técnicamente, jurídicamente también habría caducado. Pero claro, ¿qué problema hay? Imaginemos que un casco, después de pasar mucho tiempo a la intemperie, por los materiales con los que está hecho, ha perdido sus características técnicas, de tal forma que un impacto de menor intensidad de los que establece la norma podría quebrarlo o trasladar mucha energía al cráneo, a la cabeza de la persona que se pretende proteger con ese casco. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que sí, que técnicamente ha perdido sus características de homologación. Pero ojo, habría que probar para ver si eso es cierto. Y como habría que probarlo y no se puede hacer, también es cierto que jurídicamente no podemos quitarle a la gente los cascos para probar a ver si han perdido homologación o no han perdido homologación. Por lo tanto, hay un aspecto muy subjetivo que el agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones a la hora de hacer una valoración de la homologación o no del casco no se puede hacer de una mera forma visual, sino con un testado. Cierto es que, por ejemplo, si ha perdido las correas de sujeción o están arrancadas, pues evidentemente el casco ha perdido su homologación, ¿no? O si el casco tiene una raja de adelante a atrás, que se ve el corcho, que se ve el polímero interior que tiene como misión pues absorber la energía y distribuirla, pues también
ha perdido su homologación. Hay aspectos visuales que son fáciles de ver, pero hay otros que no son fáciles de ver y que también puede haber perdido su homologación. Bien, vamos a ver por qué un casco puede perder su homologación. La primera característica es por impactos. Por impacto, un casco se nos cae de la moto a 2 metros de altura, 1,5 metros, 1,20, dependiendo, o nos caemos con la moto y golpeamos con la cabeza en el suelo y puede haber perdido su homologación. Lo cierto es que el casco ya está sometido a un impacto, a un esfuerzo, a unas energías y a un rozamiento en algunas ocasiones y puede haber perdido esas características de los materiales. Otro aspecto importante es el uso, la intensidad de uso. Yo recuerdo en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, pues que había agentes de la Guardia Civil que tenían su casco nuevo. Y los que más íbamos en moto, pues lo teníamos mal, deteriorado, gastado, higiénicamente mal, porque no había forma de limpiarlo ni de mantenerlo mejor del uso constante y reiterado que hacíamos del casco. Por lo tanto, no es lo mismo un casco que haya hecho 35.000 kilómetros en los Monegros en un año o 22.000 kilómetros en los Monegros en un año que un casco que haya hecho 1.000 en una zona donde los rayos del sol son diferentes, donde la climatología es más amable, etcétera, etcétera, ¿no? Otro aspecto importante es al que he hecho referencia, a la exposición. ¿Exposición a qué? Durante tiempo, un casco de un motorista de la agrupación de tráfico de Guardia Civil está apoyado en la moto y le está dando el sol y está atendiendo un accidente de tráfico. Bien, pues eso perjudica a los materiales con los que está hecho el casco, pese a que tenga una laca, un protector, una serie de cosas, unos barnices, pues le termina perjudicando. Por lo tanto, la exposición que tiene ese casco a la climatología, a las diferentes incidencias que puede haber, pues puede perjudicar también en lo relativo a las características y propiedades de los materiales. El almacenamiento. Mirad, el almacenamiento es algo importantísimo. El casco no se puede detener de cualquier forma. Si tú tienes un casco colocado en la moto, que lo dejas encima de la moto, o atado con como hemos visto, ¿no?, con el pitón o con la cadena de seguridad a la moto, y viene el perrito, te lo mea, y viene lo otro, eso es un desastre, ¿no? Entonces, ojo, porque cómo guardamos el casco, dónde lo dejamos, cómo lo almacenamos, también es importante. Vienen con una funda normalmente, hay que ponérselas para guardarlo, bajamos la pantallita, lo dejamos guardadito, después de haberlo ventilado, el sudor, etcétera, y haberlo limpiado, ¿no? Bien, otro aspecto es la limpieza. Hoy en día, no es como antes, hoy en día todos los cascos se pueden desmontar con mucha facilidad y se puede extraer la parte interior para limpiarla y volverla a colocar. Por lo tanto, la limpieza tiene que ser un ritual por dos razones: una, conservación del casco, y otra, la mera higiene, porque ponemos la cabeza dentro. Un aspecto importante en la limpieza es no manchar. Entre menos manchemos, mejor. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros tenemos por costumbre meter los guantes dentro. Yo no, digo nosotros por incluirme, pero yo no meto los guantes dentro ni dejo el casco en el retrovisor. Ahora mismo este casco está colocado en un sistema de sujeción de una de las cámaras que llevo grabando. Por lo tanto, el riesgo de caída del casco es nulo, no se va a caer de ahí, y además el casco no está expuesto a ponerle mierda dentro, porque el sistema no acumula mierda, porque es una piecita pequeña que lo sujeta ahora mismo. Bien, pero si lo colocamos en el retrovisor o metemos los guantes dentro, lo que estamos es trasladando mierda al interior del casco, y por lo tanto lo que vamos a llevar luego esa mierda es a la cabeza y además a los tejidos, etcétera, etcétera, que tiene el casco. Y luego otro aspecto importante son los materiales. Bueno, sabéis que a mí me gusta estudiar y ver cosas, y aquí tengo un manual que me compré hace tiempo, manual básico, perdón. Aquí tengo un manual básico que me compré hace tiempo que dice Introducción a la ciencia de los materiales. Quiero que veáis algo, y no os voy a leer todo este rollo, pero sí quiero que veáis algo. Mirad: propiedades de los materiales: físicas, polímeros, dureza y resistencia baja, esto en comparación con cerámicas y metales, baja densidad, baja conductividad eléctrica y térmica, y luego dice propiedades químicas, degradación moderada, ¿no? Degradación moderada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiero decir con esto es que los materiales tienen propiedades. No es lo mismo fibra que polímero, que etcétera, etcétera. Cada material va a tener sus características y sus propiedades, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta eso que estamos hablando, que son sus materiales. Otro consejo importantísimo
veo a muchísima gente que hace esto. Coloca el barboquejo, la cinta y lleva el casco así, ¿vale? Mirad, esto no es para transporte. Esta cinta que veis aquí hay que intentar conservarla lo mejor posible. No es para transporte. Esta cinta que he abrochado y que he colgado el casco no es para colgarlo de ninguna parte. Esta cinta es para sujetar el casco a la cabeza y de hecho está sometido a determinadas energías, ¿vale? En caso de caída. Por lo tanto hay que conservarla en las mejores condiciones posibles de seguridad y tratarla lo mejor posible. Esa cinta tiene que estar muy bien conservada porque es la encargada de que el casco no se nos salga de la cabeza. ¿Os acordáis del accidente de Simoncelli? Si volvéis a ver las imágenes, veréis lo larga que era la cinta. ¿Sabéis por qué? Porque se soltó de uno de sus puntos, ¿vale? Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Es fundamental tenerlo en cuenta. Importantísimo tener en cuenta que esta cinta de seguridad no es para transportar el casco ni para someterla a energías vanas e innecesarias, porque cuando la vamos a necesitar es cuando tengamos el accidente. Por lo tanto, dejar de coger los cascos así, cogerlos, por ejemplo, así, lo podéis coger así, veis que es muy seguro y tal. Y otro aspecto importante es al dejarlo en la moto. Al dejarlo en la moto, allí veis que está con la pantalla abierta, pero porque está muy bien sujeto. Pero si lo dejamos en el asiento, bajamos la pantallita. ¿Y por qué bajamos la pantallita? Pues bajamos la pantallita porque en caso de que se nos caiga, la pantalla no se nos va a partir, o va a ser mucho más difícil que se nos parta y se nos rompa anclajes, etcétera, etcétera. Bien, a la respuesta de si caducan los cascos técnicamente y por lo tanto pueden caducar jurídicamente, debemos advertir que sí, por la combinación o la influencia de uno o varios factores, y estos factores están asociados a impactos, al uso, exposición, uso y forma de uso, ¿vale? Al almacenamiento, al transporte, a la limpieza y al tipo de materiales. Por lo tanto, los cascos no son eternos, como hemos visto aquí, los materiales se degradan con el tiempo y pierden sus propiedades. ¿Podemos ponernos un casco de hace 10 años en la cabeza? Puedes ponértelo. Jurídicamente podrías ponértelo si está bien, por fuera. Pero, ojo, eso no te da garantías de que salves tu cabeza. Cada uno hace con el casco lo que quiere, eso es cierto, y cada uno le pone a su cabeza el valor que quiere. Y eso también es cierto. Haced lo que queráis, esta es la realidad. Jurídicamente los cascos no caducan y ojo, porque técnicamente los cascos pueden caducar y está asociado a la norma jurídica, quiere decir si pierden propiedades. Me quedaría un último aspecto. El fabricante en muchas ocasiones le pone al casco un tiempo de vida. ¿Qué pasa si el fabricante recomienda la sustitución del casco a los 5 años y resulta que tú tienes un casco 7 años, tienes un accidente de tráfico, se parte el casco y te haces daño? ¿Qué responsabilidad tendría el fabricante? Ninguna. Ya te ha dicho que te cambies el casco a los 5 años. Por lo tanto, ojo, porque con independencia que el reglamento 22 en su reforma sexta y el anterior en su reforma quinta no decían para nada que los cascos caducarán por una condición del tiempo, ojo, porque si un fabricante te está diciendo que mi casco, el que tú me has comprado, el que yo he hecho y que tú me has comprado, no te lo recomiendo usar más de 5 años desde su fecha de fabricación, te está marcando su caducidad. Y por lo tanto, el fabricante se eximiría de toda responsabilidad en caso de que el casco no funcionara de la forma esperada y correcta. Y tú no tendrías la posibilidad de enfrentarte a ese fabricante, tú o tu familia, como consecuencia del mal funcionamiento del casco. Importante, por lo tanto, las instrucciones del fabricante, importante, por lo tanto, tener en cuenta qué nos está trasladando de ese producto que compramos el fabricante en lo relativo al uso y en lo relativo a su mantenimiento. Y nada más. Con esto, lo único que quiero decir es que no podemos denunciar por infracción al artículo 118 del Reglamento General de Circulación a un señor porque tenga un casco viejo, salvo que podamos acreditar con absoluta firmeza que ha perdido sus propiedades
de homologación. Para cuerpos y fuerzas de seguridad, que sus cascos se someten a esfuerzos y a una exposición tremenda de la climatología y del medio ambiente, mi recomendación es que aquellos componentes que hagan uso del casco, que hagan muchos kilómetros con la moto, que atiendan, que estén en la carretera con el casco, porque no es una cuestión de kilómetros, sino de tiempo de exposición, por ejemplo, a los rayos del sol, a la humedad, a la lluvia, etcétera, etcétera. Mi consejo es que desde los diferentes sindicatos o asociaciones se exija la sustitución de esos cascos de forma inmediata cuando vemos que han perdido propiedades. Me ha llegado información de que tenemos problemas dentro de la zona de cuerpos y fuerzas de seguridad, con cascos que tienen muchos años. Estoy hablando de, por ejemplo, los Mossos d'Esquadra, es la última información que me ha llegado, y otros componentes, por ejemplo, de la agrupación de tráfico de Guardia Civil. Mirar, me imagino que policías locales, etcétera, etcétera, pasará 3/4 de lo mismo. Es importante que entendamos que en los cuerpos y fuerzas de seguridad el casco es un EPI, es una prenda obligatoria para el resto de los ciudadanos y también para los ciudadanos que trabajan encima de una moto, carteros, pixeros, etcétera, etcétera, y debe de ser inmediatamente sustituida cuando tengamos dudas de que ya nos reúne esos requisitos fundamentales para proteger al trabajador. En defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de todo aquel personal que trabaja encima de una moto, recordarle a esas empresas y a esos ministerios y a esos ayuntamientos y a esas comunidades autónomas con competencias transferidas que tienen la obligación de proteger a sus trabajadores.